Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas del Mundo Básquet. Les habla Alfonso Hernández y hoy tenemos un invitado especial que se trata del profesor Coach Iván García de la Selección Colombia de Desarrollo que estuvo en una gira en China y que hace parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores. Profe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hombre, mil gracias, un gran saludo, muy complacido de esta invitación y bueno, atento para que podamos conversar un poco de baloncesto y sobre todo lo concerniente a lo ocurrido en esta gira de desarrollo que tuvimos en China de manera más reciente. Bueno, profe, primero cuéntenos de qué se trató la gira, cuántos días estuvieron, con quién jugaron, qué trabajo se pudo desarrollar en este tiempo y con unos jugadores que, contarle a la gente, eran jugadores que son de proyección, que buscan un espacio en la selección de mayores, pero que algunos ya han tenido oportunidades a nivel profesional y otros que venían de Estados Unidos y que están iniciando, van a iniciar su carrera universitaria en algunos casos. Sí, exacto. El grupo tenía una conformación mixta. Tenía jugadores muy jóvenes que habían estado en torneos juveniles recientes, con selecciones nacionales también, y que están adelantando estudios en los Estados Unidos, como lo es el caso de Juan Diego Saiz, como lo es el caso de Luis Finol, eh, jugadores de un poco más de edad, pero que no habían tenido eh, participación en selecciones como lo fue Nicolás Acosta, pero que también está en Estados Unidos. Nosotros lo hemos estado observando y de hecho tuvo una notoria participación en esta gira. Adicional, bueno, algunos jugadores con, con edades, digamos, todavía en proceso de desarrollo y que están buscando un cupo eh, en la selección mayor, como lo fue Darwin Blanco, como lo es Miguel Caicedo Bazán, jugadores que ya han estado en la selección, como Alejandro Minota, como Juan Sebastián El Piti Valencia, y jugadores que estaban buscando un espacio de consolidación, como lo es Andrés Mauricio Salazar, como lo era jugador Lozano de Medellín, como lo fue Simón Hong, que eh, entraron en una excelente dinámica, compitieron, lucharon y bueno, allí observamos quienes podían tener esa gran posibilidad de dar el salto de manera inmediata y quienes pueden estar bajo recomendaciones mucho más adelante. Al final lo que ha planteado siempre el coach Tomás Díaz es que podamos tener una amplia baraja de jugadores de los cuales siempre podamos eh, echar mano de ellos cuando tengamos eventos y no estar siempre sujeto a un mínimo número de jugadores, pero que esos jugadores de los cuales se pueda echar mano entiendan y conozcan la filosofía de juego de Colombia, el orden táctico que se tiene, la idea colectiva, y bueno, eso es lo que se está formando y a nivel de objetivo eso se pudo lograr. Sí, profe, y cuéntenos un poco cómo fue ese desarrollo. Hubo varios partidos, o varios rivales, creo que de diferentes niveles también, o sea, se encontraron con varios equipos de diferente nivel. ¿Cómo ayudó eso a la preparación? Y cuéntenos un poquito de esos partidos. Sabemos que el resultado muchas veces no es lo más importante porque sabemos que son partidos de preparación, pero también uno ve cosas, sobre todo en esos partidos cerrados, uno empieza a ver también el carácter de los jugadores, esa importancia que le dan a ellos a tomar ese rol de protagonismo que no han tenido como usted dice en otras selecciones. Sí, total. De hecho, bueno, la gira de nosotros estaba ligada a un evento que ellos organizaron que se llama Torneo de Cuatro Naciones, donde estaba Egipto, estaba Montenegro, estábamos nosotros Colombia, y siempre incluían un equipo chino, ya sea de la CBA o un equipo local de las diferentes ciudades en las que pudiéramos estar. Es que estuvimos jugando en 12 ciudades, o sea, fue una gira de mucho movimiento, fue muy agreste porque por lo menos jugábamos hoy a las 7 de la noche, terminábamos 10 y 30, nos acostábamos 11 de la noche y a las 7 de la mañana ya estábamos montados en un tren
viajando para una siguiente ciudad y a esa ciudad llegábamos y jugábamos nuevamente a las 7 de la noche. Entonces, se prestaba ese tipo de, de situaciones que en algún momento ya se sintió un poco la fatiga en los jugadores, era normal, porque eran muchos juegos en, en muy poco tiempo y sobre todo el tiempo de recuperación era reducido, pero se vivía la experiencia, o sea, para todos la experiencia de estar en un país que no conocíamos, en una cultura diferente, que cada día estábamos conociendo un escenario deportivo nuevo, una ciudad nueva, un equipo nuevo al que enfrentábamos. Siempre fue un factor que nos daba mucho ánimo y nos entusiasmaba cada día más. Sí, profe. ¿Y cómo encontró el nivel de la selección? ¿A qué le apostó un poquito? Cuéntanos a qué le apostó en el estilo de juego. Sabemos que lo había conversado con usted y con Tomás también, que le quieren dar como una filosofía a la selección y que esa filosofía se mantenga sin importar qué jugador esté. ¿Cómo fue ese trabajo? Total, o sea, nosotros teníamos un trabajo táctico que se ha venido consolidando desde las ventanas que tuvimos en Chile y en Argentina y que posteriormente tuvimos en la ciudad de Cali, donde enfrentamos a los mismos dos equipos. A partir de allí se estableció un contenido táctico que se ha ido enriqueciendo paso a paso, que lo dirige el coach Tomás, y que hemos engrosado un gran número de situaciones tácticas, sobre todo en el orden táctico, que fue gran parte de lo que llevamos a China. Lógicamente, cada situación táctica se ajusta en concordancia al material humano que tenemos en cada equipo. Eso fue lo que llevamos allá, pero también fuimos muy ligados a esa idea de la colectividad, de las asociaciones colectivas, de no caer de manera muy temprana en esas situaciones de juego uno versus uno, de jugar siempre un pase más, de generar que nos defiendan más de dos o tres interacciones en cada set play y que eso fuera muy ligado a una toma de decisiones en donde estuviera basado en que no queríamos tener superhéroes, yo siempre hablo de esto, queríamos era obreros que al que le tocara resolver la situación de acuerdo a una óptima lectura del juego en las situaciones planteadas, pudiera resolver de manera eficiente. En muchos juegos pudimos tener mucho de eso, en otros no tanto. Tenemos una situación que es muy marcada y que estamos trabajando y que queremos trabajar desde una propuesta que traemos a Federación y es que es la mejora de los porcentajes de tiro exterior, de tiro de media distancia, tiros de campo, porque es un porcentaje que por lo menos en la gira en China no estuvo a la altura de, lo, de los números que nos ponen a competir a nivel internacional. En eso lo hablamos con los jugadores, ellos son también muy conscientes de eso, llevan planes de mejora y objetivos de mejora, porque allí de alguna u otra manera generábamos muchas ventajas porque ya teníamos situaciones tácticas en donde siempre nos mandaban por tierra al canasto y ese tiro abierto que nos estaban dando no lo estábamos convirtiendo de manera eficiente. En eso tuvimos una gran identificación, pero hubo jugadores que fueron mejorando eh, o que se adaptaron, porque es que fueron muchos juegos y empezaron a adaptarse a ese criterio. Jugadores como el caso de Darwin Blanco tuvo una muy buena respuesta en ese sentido. El jugador Lozano, que fue de menos a más ya en el juego del juego, lo que fue en el juego uno a lo que fue en el juego 6 fue un jugador totalmente diferente en el aporte hacia su equipo. Y eso fue muy importante porque evidenció el compromiso de crecimiento y de desarrollo de una manera visual, pero siempre le estuvimos hablando a ellos que de una manera numérica debíamos hacer lo mismo y en eso estamos anclados. Algunos de ellos van a tener oportunidad ahora en el próximo evento que se viene, que son los intercambios o el triangular que se va a tener en la ciudad de Cali,
contra Uruguay y contra Venezuela, y de allí algunos podrán tener esa oportunidad de ir ya de manera directa a la AmeriCup y empezar a competir por Colombia. Profe, sí, eso que usted dice del tiro exterior es algo que se ve evidenciado en las estadísticas. Nosotros en la pasada AmeriCup fuimos de los peores equipos, casi con 24-25%. En el clasificatorio al AmeriCup mejoramos un poco, 28%, pero sigue siendo como una falla a nivel de selección y que los otros equipos la conocen. ¿Cómo mejorar eso? O sea, es un trabajo individual, es un trabajo que tiene que ser usted hablaba de la federación, tiene que ser como desde divisiones menores, cómo mejorar ese tiro exterior para, no solo para estos jugadores, sino para el baloncesto colombiano en general, porque sí sabemos que tenemos como un rezago frente a otros países de la región en este aspecto, y sobre todo cuando no ven jugadores como Angola, como Tony Trocha, que son como los mejores jugadores que tenemos a nivel de tiro en el exterior. Sí, eso tiene dos lecturas en cuanto a las posibilidades de mejora. Una lectura que es a la mejora inmediata, pues porque vamos a competir muy pronto, el próximo mes, en AmeriCup, y eso va determinado en los planes de trabajo y las recomendaciones y objetivos que se le generaron a jugadores de manera puntual, y es un trabajo individual. Cuando ya llegan a la al inicio del proceso que vamos a estar en Cali muy pronto. Creo que mañana Federación lo estará anunciando por los medios. El volumen de tiro aumenta, pero no en diferentes situaciones, en situaciones reales de juego, en situaciones de competencia, en situaciones de pie firme. Eso de manera inmediata. Pero lo que más nos atañe y nos genera preocupación es que tenemos que generar una construcción de la, de la mejora de los porcentajes de tiro desde las categorías formativas. En eso estamos mirando porque, por ejemplo, nosotros allá en China estábamos viendo el torneo sub-16 y veíamos que el porcentaje era bajo y los scores también eran muy bajos. Habían equipos ganando con 40 puntos, con 42, 44 puntos. Y entonces nosotros empezamos a revisar porcentajes de tiro y estaban manteniéndose en esa misma tendencia, 28, 27, 25%. En eso tenemos que anclar la estructura de mejora, la estructura eh, dándole más énfasis a los procesos mucho más atrás, que son los de inicio. O sea, no el formativo, sino en la iniciación, en que empecemos a lanzar, los chicos empiecen a lanzar en pre y mini baloncesto, en aros que estén acordes a su estatura, porque los tenemos lanzando en 305 y empieza esa deformación de la estructura técnica del tiro desde temprana edad, y consideramos que esa deformación que se da en temprana edad está incidiendo de manera directa en el desarrollo de los porcentajes de efectividad de lanzamiento de los chicos a una edad de 13, 14, 15, 16 años, y eso se ve reflejado ya en la categoría mayores. Entonces es empezar desde la iniciación a consolidar, a darle el valor a la estructura, a la mecánica, biomecánica del tiro, y que los jugadores, o sea, que el básquet se adapte a la edad del niño y no que los niños se adapten al básquet adulto. Ese es uno de los grandes cambios que queremos nosotros proponer y que queremos trabajar de manera inmediata. Ok, sí, profe. Si uno ve lo que usted dice, como que en Estados Unidos uno ve jugadores que trabajan la biomecánica del tiro, como cuál es el mejor tiro que se adapta a cada tipo de jugador. Y eso es como algo que acá en Colombia no se le da mucha importancia, o sea, en esa parte de fundamentación, sobre todo esas categorías inferiores, o sea, de niños que tienen que hacer como una progresión para ir adaptando su tiro acá aro y acá hasta el tamaño del balón. O sea, son muchos detalles que acá como que no se tienen en cuenta en esa parte formativa. Pues también sabemos que esa falta a veces de recursos, a veces de conocimiento también de los entrenadores de la preparación, se ve reflejado en eso. Total, es una labor de todo, es una labor de todo, es una tarea que es muy evidente, tú mismo lo decías hace,
hace un rato a nivel de scouting, nos lee mucho eso, nos conoce como, como una selección con fortaleza, con un muy buen desarrollo ofensivo en el uno versus uno, bajo la canasta, pero no somos tan fuertes en ese porcentaje de lanzamiento de larga distancia. Es una lectura que se ha mantenido de manera muy notoria y que si no generamos una estructura, un modelo de cambio, pues va a seguir manteniéndose la misma tendencia. Profesor, usted nos mencionaba que quizá algunos jugadores van a ser tenidos en cuenta. Si nos puede adelantar nombres o nos puede decir qué jugador también le sorprendió allá en la gira, porque muchos los hemos visto acá en la liga profesional y ya sabemos qué hacen, pero también de pronto en otro rol, ya sin jugadores extranjeros que muchas veces acaparan un poco el protagonismo acá en la liga local. ¿Qué le sorprendió de jugadores allá en China? Bueno, de pronto, como por... no puedo saltar a dar nombres, pues porque aún la federación no ha dado el listado eh, definitivo de deportistas que van a estar ahora en la preparación previa para AmeriCup, pero sí puedo resaltar jugadores que siempre estuvieron compitiendo. Muchas veces, a veces es más allá de ser eh, que siempre cumplan a nivel ofensivo y a nivel defensivo, es que siempre compitan y el competir hace parte de que en el error siguen dando el 100% de lo que ellos pueden dar. Eso era una de las características que se buscaba en ellos, que el coach Tomás observa de manera muy directa. Vimos jugadores que nos sorprendieron como Miguel Caicedo. Miguel fue muy competitivo, fue creciendo en su rol de jugador interno, muy bien en el juego de la colocación del pick and roll y la caída, la identificación de dónde llegaban las ayudas y poder descargar y encontrar ventaja para que tuviéramos un tiro más abierto. El dominio que pudo ejercer bajo la tabla fue muy importante. Así, de la misma manera, Darwin Blanco, un jugador que se mantuvo en todos los juegos, eh, no, no dando los números excelentes todo el tiempo, pero sí compitiendo desde el momento que entraba hasta el momento que salía. Eso es vital dentro de lo que se quiere porque es el tipo de jugadores que se quiere tener en la selección, que compitan bajo cualquier situación. Eh, Competía con molestia, competía cansado, competía desmotivado, lo hacía motivado. Entonces se mostró muy importante en ese sentido. También vimos jugadores como Juan Diego Saiz, que siempre venía del banco en reemplazo de Andrés Mauricio Salazar y entraba y generaba mucha magia en el juego. Es un chico que se visualiza como un jugador que no es del común, o sea, que juega para el equipo, juega para el público, alegra la tribuna. Eh, con él siempre veíamos eso. Al final se nos empezó a quedar con el tema del tiro. Eh, es una recomendación que él mismo eh, tuvo muy presente y creo que desde ya la debe estar trabajando para, para que en futuras convocatorias a nivel de mayores pueda tener y dar ese gran salto de calidad que todos esperamos. También vimos jugadores como Nicolás Acosta, un jugador cartagenero que jugaba el puesto 3 puesto 4 muy versátil, también entraba y generaba esos criterios de cambio de manera muy inmediata, con una disposición total y absoluta para trabajar. Fueron jugadores que de manera muy relevante estuvieron allí. También vimos casos como jugadores como Andrés Mauricio Salazar, que era primera vez que estaba en una selección mayores, siempre con una óptima disposición. Te estoy hablando de uno de los aspectos más importantes que se tuvieron en cuenta y es la coachabilidad de los jugadores que pudieran tener esa disposición todo el tiempo para la selección, que pudieran tener esa disposición todo el tiempo de competir y ellos lo hicieron. Adicional a eso, Juan Lozano
también estuvo, como te decía, vino de menos a más, pero es un jugador que entiende qué puede dar y qué no puede dar. Algunos otros jugadores sí tuvieron como un poco, no es que no tuvieran una disposición a la competencia, porque sí la tuvieron, todos la tuvieron, pero si hay que destacar algunos que estuvieron de manera más regular, son aquellos que te mencioné anteriormente. Sí, profe, y cuéntenos, yo veía, o sea, en redes sociales veíamos las publicaciones de los jugadores y se veía con mucha unión. ¿Cómo fue esa parte de convivencia? ¿Cómo fue el viaje a China? Si nos puede contar alguna anécdota que les haya pasado, porque sabemos que tantos días pasándolo juntos también suceden muchas cosas y también viajando, o sea, estando viajando todo el tiempo, moviéndose, pueden pasar muchas cosas. ¿Cómo fue esa parte del grupo? Y si nos puede contar algo que les haya pasado allá, sabemos que Total, China es otra cosa. sí, sí, es un mundo diferente. Bueno, sorprendía mucho, a ellos les sorprendía mucho. O sea, yo en un momento les dije, o sea, ustedes eh, piensen que están viendo en la calle caminar a 12 chinos y así nos observan a nosotros porque íbamos por la calle y los detenían, iban en motos, hay mucho uso de moto eléctrica allá y se detenían y era tomarse fotos con los chicos, personas que no eran del básquet, personas del común, los veían digamos como los rasgos muy occidentales marcados y eso era, siempre los paraban como a tomarse fotos, bajaban de un carro y era a tomarse fotos con ellos y era como, como nos veían como, bueno, como nosotros los vemos a ellos cuando estamos acá de una manera distinta. Con Miguel Caicedo Bazán causaba mucha curiosidad porque él tiene el pelo así con una dreadlock, creo que es Trenzas, que sí, se sí. llama. Y eso era todo el tiempo, le preguntaban si eso era natural, que cómo se las hacía, que si se las podían tocar, ¿sabes? Veían algo muy extraño, pues claro, allá todo pelo lacio, pelo muy distinto, eso causaba mucha curiosidad. Y también el tema de la comida siempre fue un factor que nos causaba, digamos, como mucha expectativa porque veíamos siempre los buffets en los hoteles eran variados, pero casi el 90% de lo que veíamos era desconocido. Era siempre leyendo, estar con los traductores para ver qué tipo de carne comíamos, si no íbamos a comer algo que no, no es habitual para comer en nosotros. Entonces, los chicos siempre llegaban a los buffets en los hoteles con el traductor en el celular en la mano, como buscando qué era. Nosotros como staff también la pasamos un poco complejo en ese sentido, pero también entendíamos que es la cultura de ellos, que teníamos que conocerla y la mejor manera de conocerla era vivenciándola. Que sufrimos de alguna manera con el desconocimiento de la gastronomía, sí lo tuvimos, pero también nos fuimos adaptando poco a poco. Sí, profe, y en lo personal, para usted, cómo fue estar a cargo de este grupo? Pues usted era el entrenador, ¿cómo fue también? Tuvieron la oportunidad de jugar contra equipos de diferentes lugares, contra los chinos, contra los de Montenegro, contra los egipcios, que también eso me imagino que en conocimiento a nivel basquetbolístico es muy importante. ¿Cómo fue la experiencia para usted en ese aspecto? No, fue muy importante. De hecho, también creo que como los jugadores fuimos de menos a más. ¿Por qué? Porque la experiencia, primero llegabas con mucha expectativa porque no teníamos un scouting de los equipos. O sea, nosotros al primer juego llegamos con información cero. Fue contra Egipto. Entonces, ese mismo día vimos jugar a Montenegro, vimos jugar al equipo local que creo que era en Suyi, que estábamos en la Suji, primera sí. ciudad que Suji All estuvimos. Stars, una cosa así. Eso, exactamente. Entonces empezamos a ver que el equipo de Egipto era un equipo también como nosotros, joven, jugadores que habían estado en, en los procesos selectivos. Había llegado el mejor jugador de ellos en el torneo de su región de la categoría sub-17. Ya ahí llegó con 18 años, un jugador con muy buena talla. Veíamos mucho la colectividad y el trabajo asociativo que ellos tenían. Eh, Allí empezamos a mirar que ellos estaban rankeados en FIBA mejor que nosotros.
y empezamos desde ese criterio a identificar. Después vimos Montenegro, que era un equipo mucho más maduro, pero con un juego netamente europeo, rotación de la pelota, tiro abierto. Entonces teníamos como varios estilos. Egipto era un juego más rápido, un juego de presión, de correr, de muchas interacciones. Montenegro era un equipo de una, dos interacciones, descarga y como no estuviéramos atentos, era un lanzamiento que nos anotaban, tenían una mezcla entre jugadores muy altos y jugadores perimetrales y la sabían usar. Nosotros éramos un equipo, digamos, como más parejo a nivel de talla. Eh, en en esa primera ciudad donde estuvimos, el equipo local sí fue un equipo muy básico. De hecho, nosotros le anotamos ciento y algo de puntos, pero nos sirvió para ajustar. Ya después fuimos a otra ciudad, se me escapa el nombre, ahí sí pido disculpas porque son nombres que no son fácil de guardar, pero jugamos contra el equipo de Shandong, que era un equipo de la liga CBA, y es otra cosa, un staff nutrido, una base de 16, 17 jugadores, de entrenadores extranjeros, eh, otra estructura que muestra lo que es el entorno profesional eh, que se maneja en la Liga CBA. Fue una experiencia también muy buena. Perdimos con ellos a nivel de intensidad, fue muy alto. El ritmo de juego que nos imponían fue muy alto. Y a nosotros veníamos también con un ritmo de llegar, viajar, jugar, llegar, viajar, jugar. Eso nos afectó un poco, pero el aprendizaje de manera personal, y sé que a nivel del equipo fue muy notorio, porque solucionábamos muy rápido las situaciones problemas. Y eso fue importante, que llegábamos al timeout y todos llegábamos, los jugadores llegaban con criterios resolutivos y nosotros como staff, con el coach Marín que estuvo en la asistencia técnica, ya teníamos esas situaciones resolutivas muy marcadas. Siempre en algunos momentos nos faltó eso, que era mejorar los porcentajes de efectividad. Quizá el punto con el que nos quedamos en la gira eh, como punto de mejora fue que el crecimiento de nuestros números a nivel de tiros exteriores y tiros de campo hubiesen aumentado, pero en lo demás estuvimos muy bien y fue una experiencia de crecimiento tanto para nosotros como staff técnico como para los jugadores. Profe, y ya para cerrar, ya con todo este conocimiento, con todo este nivel de trabajo que se hizo con la selección, ¿cómo va a ser ahora el trabajo para el AmeriCup? Bien, hay esos otros 3 partidos amistosos, más o menos desde cuándo se van a concentrar, cuántos jugadores se pueden tener en cuenta y cómo va a ser ese trabajo que tienen planeado con el profesor Tomás Díaz para afrontar esta AmeriCup que se viene ya casi que a finales de agosto, Bueno, la concentración se va a hacer los primeros días de julio. Como te digo, creo que de agosto. mañana o pasado, de agosto, perdón. Mañana o pasado mañana deben estar pasando el listado de jugadores definitivos. Sé que hay algunos jugadores con situaciones particulares que vienen terminando ligas extensas. Algunos quieren de alguna otra manera tener algún tipo de descanso antes de incorporarse. Otros tienen situaciones personales. Eso lo deben estar resolviendo o se está resolviendo entre hoy y mañana para que se pueda contar con los jugadores que tienen la disponibilidad al 100% para estar en este evento. La preparación va a tener un compendio de todo. Sé que se va a buscar trabajar mucho en los detalles que tenemos evaluados de lo que fue la última ventana, de lo que fue los juegos con Chile y lo que fue el juego con Argentina en la ciudad de Cali, más el juego más los juegos que tuvimos con ellos en Argentina y en Chile. Tiene mucho de eso, de los ajustes sobre el baloncesto FIBA, sobre el baloncesto FIBA latinoamericano. En eso viene el enfoque muy drástico. Ya el coach Tomás estructuró y generó el plan de trabajo. Y bueno, estamos a la espera de poder iniciar para darle forma. Bueno, profe, pues agradecerle por el tiempo primero. Esperamos
que estas ligas de desarrollo no se vuelvan como una excepción, sino como algo habitual, porque sabemos que hay muchos jugadores que quieren darse a mostrar, que quieren tener esa oportunidad en la selección. La selección es un grupo muy consolidado, pero uno no sabe cómo se van desarrollando los jugadores. También hay que hacer un cambio, un crecimiento del proceso. Habrá jugadores que entren, que salgan, y creo que esto es muy importante. Entonces, pues agradecerle mucho por el tiempo. Como le digo, esperamos esa lista con mucha espera, porque sabemos que es un compromiso importante el AmeriCup y que también sirve como de preparación para el objetivo que es ese Mundial primero de mayores, ¿no? así es, esa es la idea. Eh, Queremos desde, sé que desde los jugadores y desde los miembros del staff, hacer lo mejor, hacer la mejor representación para nuestro país. El objetivo el objetivo inicial es la Copa América, poder estar en los primeros lugares en esa AmeriCup, pero el sueño es poder darle a Colombia una clasificación a un mundial de baloncesto en la categoría mayores masculina. Claro que sí, profe. Muchas gracias, le repito, y esperamos que así sea, que se logre este objetivo. Invitamos a todos los que vean la entrevista, que se suscriban, a que le den me gusta y que sigan todos los contenidos de Mundo Básquet en las diferentes plataformas, Instagram, YouTube, Facebook, que estamos en todos los lugares y estamos muy pendientes del baloncesto colombiano. Un abrazo, profe, que esté muy bien. Ok, un gran saludo.